Vamos a meditar en la palabra del Señor, apreciados hermanos en Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias, aleluya, allá en San Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor para siempre. Gloria a Dios. Y me acompaña un pastor misionero, el pastor Teddy, ya lo presentaron, y tengo la dicha de que este siervo del Señor ande aquí intercediendo con nosotros. Esta es mi tercera participación y usted me entenderá y nos va a ayudar con toda la atención necesaria. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, esta revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tiene esta iglesia más de 30 años, así lo voy a manejar, más de 30 años. Y queremos ver si a estas alturas esta iglesia tiene las características de una iglesia firme. Vamos a orar. Padre, presentamos, Señor, este tiempo y este momento delante de ti. Que seas tú, Señor, como siempre nuestro ayudador. Señor, gracias. Siempre somos inmerecedores y por tu misericordia únicamente estamos aquí. A ti la gloria por siempre. Cierra mi boca, abre la tuya. Señor, quítame de este lugar y párate tú aquí. Sé tú ministrando las almas, las vidas, las mentes y los corazones, Señor. Para la gloria de tu nombre te estamos pidiendo que tú bendigas nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse el que está de pie. Amada y bella y linda iglesia, Divino Redentor y las congregaciones que están entre nosotros. Yo no sé si usted se ha podido percatar, pero de una manera impresionante como también de una forma asombrosa, hoy existen miles de edificios y construcciones de templos, chicos, medianos, grandes y mega grandes. De una manera maravillosa hoy podemos ver grandes templos con grandes niveles de equipamientos y comodidades, de lujos que con grandes esfuerzos y sacrificios nuestros hermanos fieles han logrado obtener. Por muchos años hemos podido, amada iglesia, observar que en gran mayoría de pastores como líderes religiosos se han preocupado en comprar grandes espacios, hectáreas de terrenos para lograr tener sus propios estacionamientos. Por muchos años hemos notado cómo los líderes y pastores en zonas rurales y urbanas se han preocupado en promover grandes y fuertes cantidades de recursos económicos para lograr con sacrificio la culminación y la terminación de sus proyectos de construcción y así poder lograr tener un centro de adoración. Sin embargo, a pesar de que estos edificios cuentan con grandes espacios, salones, estacionamientos, fachadas y niveles altos de equipamientos tecnológicos, quiero aclarar y quiero enfatizar que eso no representa la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Tenemos que preguntarnos: si el edificio no es la iglesia, entonces ¿qué es la iglesia?
Debemos recordar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como todas las personas que aceptan el don de la salvación de Cristo, como las que siguen sus enseñanzas. La iglesia es mucho más que un edificio. Si alabamos a Dios en una esquina, los hermanos juntos en armonía, ellos son la iglesia. Si cantamos en el parque y la iglesia se reúne ahí, los hermanos se reúnen, esa es la iglesia. Si no tuviésemos esta instalación y tuviésemos que irnos debajo de un palo de mango a adorar a Dios, aunque no haya edificio, por lo tanto, aunque un terremoto, un temblor, aleluya, o un huracán tire la construcción, la iglesia seguirá indeteniblemente avanzando para la gloria del Señor. Ahora bien, entendiendo lo que con claridad es una iglesia, debemos tener una claridad en saber a qué iglesia estamos perteneciendo o a qué iglesia queremos pertenecer. Quiero formar parte de una iglesia que tiene un edificio bonito, aunque sea una iglesia así mediocre y no sea una iglesia saludable. Quiero formar parte de una institución que tiene una gran historia, aunque hayan perdido el sentido espiritual. Quiero formar parte de una iglesia que por número de gente, que por el nivel alto social económico de sus congregantes me otorguen un nivel, aleluya, de alto estatus social, aunque por mantener esos estándares sociales tengamos que diluir la verdad del evangelio. ¿Cómo sé que estoy en una iglesia correcta? ¿Y cómo elegir a una iglesia correcta? La respuesta clara se la voy a dar y usted tiene que anotarlo. A través de las características de una iglesia firme. Ahora bien, Pastor Lemuel, ¿cuáles son las características de una iglesia firme? Número 1, una iglesia firme tiene como característica principal que tiene que ser y debe de ser una iglesia llena del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, gloria a Dios, versículo 4 nos indica que después de la resurrección de Cristo y después de haberle dado los mandamientos a los apóstoles, instruido a los apóstoles, la Biblia dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, oh Ramashanda, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. De la cual esto no queda ahí. Estas mismas palabras se encuentran en San Lucas capítulo 24 versículo 49, cuando les dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, no se muevan. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Si hay algo relevante que debemos entender, es que Jesús les está instruyendo y diciendo, ustedes no pueden hacer el trabajo de la obra del Señor hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Si hay algo relevante que tenemos que destacar, es que lo que Jesús está diciendo, ustedes no pueden lograr por su propia fuerza de voluntad hacer las obras del reino. Esperen en fe y serán investidos del poder de lo alto. Si había alguna razón por la cual Jesús les dijo que no se movieran de ahí, es porque Él les estaba diciendo que ellos aún no estaban listos para hacer lo que les había encomendado. Transliterando esto, Jesús les dijo, ustedes no están preparados para desarrollar la gran comisión a menos que venga el Espíritu Santo a capacitarles, guiarles y dirigirles y fortalecerles. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Uno de los grandes errores que nosotros
líderes y pastores e iglesias en general podemos cometer en el desarrollo del cumplimiento de la misión de Dios es no reconocer la necesidad de la ayuda del Espíritu Santo interviniendo en el proceso del establecimiento de una obra. Si hay algo que tenemos que destacar, si hay algo que tenemos que tomarlo como algo relevante, serían las palabras de Zacarías en el capítulo 4, versículo 6. Cuando dice, no es con fuerza, no señores, no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si hay un principio, aleluya, que no debemos perder de vista, son las palabras en San Juan capítulo 16, versículo 13, cuando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, repita conmigo, Él nos guiará, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará, escuche, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es olvidar que el Espíritu Santo es el que guía. Diga conmigo, el Espíritu Santo guía. Otra vez dígalo fuerte, el Espíritu Santo es el que nos guía. Una de las causas por las cuales nos metemos donde no deberíamos meternos es por la falta de búsqueda de guía del Espíritu Santo. Una de las causas por las cuales vamos a donde no tendríamos que ir es por falta de guía del Espíritu Santo. Otra de las causas por las cuales entramos a pueblos donde no deberíamos entrar, aleluya, y vamos sin razón, es por falta de guía del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo envía, entonces Él guía. Aleluya. La causa por la cual muchos proyectos de plantación de iglesias fracasan es por falta de búsqueda de la guía del Espíritu Santo. La causa y la razón por la cual escogemos y nos equivocamos en la selección y nombramientos de líderes es por la falta de la guía del Espíritu Santo. Alguien dice gloria a Dios. Uno de los códigos de gran valor, de gran importancia, que no deberíamos perder de vista, es el comentario que nos hace Hechos en el capítulo 13, versículo 2, cuando dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo he encomendado. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, así como hicieron con el pastor Pablo, que lo vinieron a dejar al Cuajilote, Michoacán. Si algo debemos tener en cuenta es que mientras los que estaban congregados en esa reunión ministraban al Señor y estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Eso nos indica con claridad que quien hace la selección del personal para realizar la obra es el Espíritu Santo. Otro aspecto importante es que ahí habían maestros, habían profetas, quienes podían respaldar y confirmar a través del Señor la selección del personal. Alguien alaba a Dios. Una de las fallas que se pueden cometer, y muchas iglesias se están cometiendo, es que estemos nombrando líderes que Dios no ha dicho que posicionemos, eligiéndolos a través de amiguismos, compadrazos, por corazonadas humanas, porque me caes bien o porque me conviene a mí, más que por interés en favor de la guía del Espíritu Santo. Una de las cosas
enormemente importantes es poder resaltar que la presencia del Espíritu Santo no viene a nosotros con el único fin de hacernos sentir como que escalofríos. La presencia del Espíritu Santo no solo viene para hacernos brincar, danzar, reír. La presencia del Espíritu Santo viene también para capacitarnos y darnos poder para realizar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Es por esa razón que Hechos capítulo 1 no se equivoca en el versículo 8 cuando sostiene diciendo: pero recibiréis poder cuando haya, aleluya, venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aleluya. Bueno es Dios. Y hecho este estruendo, dice el versículo 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir que de acuerdo con la teoría pasiva, porque también está la lucana, que todos los que habían llegado y conocían los diversos idiomas de donde provenían, oían que ellos hablaban en muchas lenguas distintas. De hecho, ellos entendían que eran lenguas de la nación, de su origen, de donde quiera que llegaron. La cual nos hace notar que el Espíritu Santo estaba capacitando a los creyentes, dándoles habilidad para predicar la palabra a todas las naciones, y denotando que les estaba entregando la capacidad de expresar y articular el mensaje de Cristo en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Alguien alaba al Señor por ello. Gloria a Dios. Esto nos indica que cuando el Espíritu Santo está sobre el pueblo y sobre la iglesia y sobre sus siervos, de manera sobrenatural, aún el hermano que no sabe leer, Dios es capaz de entregarle su mensaje sin saber leer, bajo el poder del Espíritu Santo. Eso nos indica de que cuando Dios quiere entregar un mensaje aún en forma sobrenatural, el Espíritu Santo puede utilizar a un tartamudo como lo hizo con Moisés, haciéndole poder articular correctamente, aunque no pueda decirlo, lo dirá bien porque el Espíritu Santo estará con él. Eso indica que cuando Dios desea compartir su mensaje, el Espíritu Santo puede hacer, aleluya, que el que no habla bien el latín, el inglés, el portugués, el italiano, el francés y todos los idiomas lo hable bajo el poder del Espíritu Santo. Esto denota que cuando Dios desea compartir su mensaje con alguien, el Espíritu Santo puede hacer que el que no habla maya hable en maya, el que no hable totonaco hable en totonaco, el que no hable náhuatl habla en náhuatl, aleluya, y el que no habla el chontal hable el chontal, porque así de poderoso es el Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios por ello. Y hay mucho que yo puedo tener que decirles en cuanto a esas lenguas que se manifestaron ahí, pero eso será en otra historia. Segunda característica que denota a una iglesia firme, una iglesia fuerte y firme, comprende la importancia de la generosidad. Ese silencio. La importancia de la generosidad. Amado pueblo del Señor, congregantes de esta noche, esta tarde aún todavía, el tema de la generosidad, escuche bien, es uno de los temas más tratados en la Biblia, aunque no le guste a muchos escucharlo. Y a la vez uno de los más rechazados también de la Biblia por parte de los creyentes y no creyentes. Por ello, el reconocido evangelista Charles Spurgeon dijo: para algunos cristianos, la última parte de su naturaleza pecaminosa en santificarse son sus bolsillos. Sin embargo, a pesar de las críticas, siempre he dicho y hoy lo voy a volver a decir, y es que para cristianos y no cristianos,
quiero enfatizar que cada quien cree en lo que quiere creer. Algunas personas apuestan sus dineros en juegos de ajedrez, en juegos de barajas. Otros han apostado invertir en negocio que no les ha resultado. Algunos gastaron su dinero creyendo en hacer alguna inversión. Mientras tanto, terminaron perdiendo gran parte de sus bienes. Pero bien, esa fue su decisión como problema de ellos. Le debo decir a la gente que critica a los que diezmamos y ofrendamos, que si a ellos no les parece, eso es problema de ellos. Y en una iglesia no es cosa nuestra eso. Pero también debo decirle a esas personas que si alguien diezma, tampoco es problema de ellos. Lo importante aquí es que el que no lo hace y no lo siente hacer, no se trate de justificar con falsas apariencias de piedad que ese dinero debería dársele al pobre, y ya que así les parece, yo les digo a ustedes, no tienen por qué pasar sus décimas y ofrendas por la iglesia que no quieren dar. Es problema de ustedes. Ese dinero está en sus manos. Ese 10% llévenselo a quienes ustedes decidan llevárselo. A lo mejor ese indigente y necesitado, en gratitud a que un incrédulo le dio un recurso, venga más agradecido y le traiga sus décimas y sus ofrendas a Dios y a la iglesia. ¿Alguien alaba a Dios? En cuanto a la ignorancia de algunos en cuanto al uso de los recursos en una iglesia, cada congregación se administra en forma diferente. Y dentro de ese presupuesto, la gente tiene que saber, le guste o no le guste, que sí, señores, hay y existe un salario pastoral. Ahora bien, de que usted y de que a usted no le parezca que así sea, no puedo obligarle de que vea esto como algo justo. Y si usted dice que ese pastor no lo merece porque el trabajo del pastor es muy fácil, usted ya hubiese sido pastor entonces. Y por otro lado, también tengo que enmarcar y tengo que dejarle muy claro a aquellos que si yo le digo al albañil que lo que él hace es demasiado fácil, me va a decir que yo lo tengo que hacer para que yo lo sienta. Que si yo le digo al agricultor que yo puedo hacer lo que él hace porque es fácil hacerlo, él solo me diría que yo me atreva a hacerlo. Así deberíamos hacer con cada uno de los que trabajan y que creen que el trabajo en la obra del Señor no es un trabajo. Entonces, si usted critica mi camino, le presto mis zapatos. Entonces, en ese sentido, dejemos claro de que si usted no cree que el trabajo de la obra del Señor y ser pastor es un trabajo, ese no es problema mío. Y si cree que es fácil, entonces hágalo usted también. Hay personas que tienen un trabajo, y a nuestro parecer no nos parece que eso realmente fuese un trabajo. Si yo dijera que lo que ganan no lo merecen, así mucha gente nos dice a nosotros: ustedes lo que ganan no lo merecen. Yo también le puedo decir al banquero, le puedo decir al cobrador, le puedo decir al que trabaja en Hacienda, al que trabaja de político, al que trabaja de maestro, etc., cualquier profesión u oficio, que lo que ellos hacen es fácil y no merecen lo que ganan. Así de sencillo. Pero le guste o no le guste, este trabajo es un trabajo, es una labor divina y santa del Señor. Sin embargo, a pesar de que existe este señalamiento injusto e incomprensible por algunos cuantos mezquinos y enemigos del evangelio, y más que del evangelio, contra los siervos de Dios, porque a lo mejor andan comparando sus finanzas de ellos con las que recibe el pastor. Pero para los hermanos de los filipenses, este era un tema la cual no era ni causaba ningún problema para ellos. Era un ejemplo de generosidad. Era un ejemplo de hermanos que ofrendaban sacrificialmente. Ejemplo de una iglesia generosa. Filipenses capítulo 4,
versículo 14 dice, Pablo, compartiendo su experiencia, nos dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo, como dice, en mi tribulación. Lea conmigo, por favor. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Lea fuerte: sino vosotros solos, pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Él estaba ahí y le enviaron apoyo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de como dice, Epafrodito, lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Mire esto. Pero ¿qué es lo que Pablo nos está expresando? Se lo voy a traducir. Lo que Pablo está expresando en este versículo son las siguientes palabras. Escuche. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Al principio, cuando comencé, cuando llegué al Cuajilote, cuando llegué a Altamirano, a llevar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me apoyaron quizá fue el hermano Gavino, su esposa, los que me daban un platito de comida, los hermanos ancianos de esta iglesia. Ustedes, los de la iglesia de Filipos, ninguno otra iglesia colaboró conmigo, aún cuando estuve en Tesalónica. Solo algunos por ahí. Necesité ayuda más de una vez. Ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome en cuenta esto. Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron, y fue más que suficiente la ayuda de ustedes. Fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Verso 19: por eso de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. De esa manera el Señor les va a suplir. Que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre jamás. Amén. No obstante, amados hermanos, a pesar de que Pablo felicita y reconoce y valora el apoyo y la colaboración de los hermanos de los filipenses, me sorprende y me maravilla la iglesia y los hermanos de Macedonia, cuando el mismo apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1 en adelante: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba los hermanos no tenían mucho dinero, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas. ¿De qué dice la Biblia? De su generosidad. 2 de Corintios capítulo 8, el mismo versículo 1 al 3, vamos a interpretarlo. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas. Los hermanos del Cuajilote no tienen mucho dinero, pero han dado tantas ofrendas como si fueran muy ricos. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Toca a 2 y a 3 hermanos que tengas tú cerca por ahí, y por favor hazles saber
que una iglesia firme tiene la característica de ser una iglesia generosa. Gloria a Dios. Pero ¿qué tal si? Note bien, vamos a otro versículo. Hechos capítulo 4, verso 32. Pero ¿qué tal si hablamos de una iglesia fuerte y firme? Definitivamente para ello no debemos pasar por alto a nuestros primeros cristianos, que no únicamente tenían su generosidad con la obra, sino que aún siendo perseguidos y estando en grandes tribulaciones por causa del evangelio, ninguno de ellos era egoísta, sino que, dice la Biblia, ayudaban y se colaboraban entre ellos. Esto lo podemos notar en Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y dice la Biblia, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, dice la Biblia, todas las cosas ¿cómo las tenía? En común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Y dice la Biblia, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Esta parte me encanta, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían, aleluya, y traían el precio de lo que vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. ¿Alguien dice gloria a Dios? Tercera característica de una iglesia firme. Una iglesia firme tiene bien definidas sus creencias doctrinales y su identidad histórica cristiana. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dios, advirtiendo de la apostasía, dice en la Biblia, la versión Nueva Traducción Viviente, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas o doctrina de demonios. Al comprender este versículo podemos notar que de la misma manera que esto fue advertido, estamos viviendo tiempos donde cada día hay menos creyentes en Dios y en la Biblia, debido a que tenemos más acceso a información, a las redes sociales, donde la gente ve lo que cree que le conviene ver. Esto está causando un gran alejamiento y apartamiento de las legítimas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por si fuera poco, vivimos en un mundo donde, como dice la escritura en Isaías capítulo 5 verso 20, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos en un mundo donde lentamente se están adoctrinando a estas generaciones a ver el pecado como algo normal, a fin de perder el temor en Dios. Estamos en una generación que ha adoptado la filosofía donde se dice que nada es pecado si la situación y la condición te lleva u obliga a hacerlo. Estamos en una generación que está invalidando la Biblia como la palabra de Dios, donde estas generaciones le están creyendo más a muchos libros y filosofías de gente famosa, a quienes consideran sus favoritos más que a Dios. Oiga, y esta es la razón por la cual en primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 nos aclara que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la verdad, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y es basado en esa experiencia de la iglesia, también en Gálatas, también conocida como la iglesia de los Galos, quienes por su falta de percepción e ingenuidad que tenían, prestaban atención a cualquiera que decía llamarse maestro, a cualquiera que decía llamarse predicador o pastor, y que aún por ello Pablo tiene que hablarles fuerte y claro, diciéndoles en Gálatas capítulo 1 verso 8 al 11: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Alguien alaba a Dios. Otra característica de una iglesia firme, y con esto quiero terminar,
Una iglesia firme está organizada estratégicamente para alcanzar las metas establecidas por Dios. Uno de los muchos problemas que estaba teniendo la iglesia en los Corintios es que había una competencia por ver quién era mejor en sus dones, y una competencia en ver quién era más talentoso que otro. Y la gente quizá platicaba: a ver, hermano, para ti, ¿quién hermano es mejor? ¿A quién Dios usa más? La gente decía: para ti, ¿qué don es superior? El de palabra de ciencia, el de profecía. Y entre ellos habían competencias de los dones. La gente veía a alguien profetizar y decía: wow, impresionante. Y luego veían a otro operar en milagros y decían: wow, ese es mejor que el otro. Y que de repente se da también en la iglesia, y que los hermanos se ponen a platicar entre la congregación. Para ti, ¿quién fue mejor pastor aquí en el Huajilote? ¿Quién fue el mejor pastor en Salem? Para ti, ¿quién es mejor líder? Para ti, entre esos muchachos que cantan, ¿quién canta mejor? ¿A quién Dios usa más? ¿A fulana o a fulano? Y el uso de los dones se estaba volviendo un desorden, de la cual cualquiera hacía lo que quería. Cualquiera se atribuía y se adjudicaba cualquier don y ministerio. Al que era maestro lo nombraban pastor. Al que tenía capacidad para ser pastor lo terminaban nombrando profeta. Al profeta lo terminaban nombrando apóstol. Aún sabiendo que habían muchos dones, algunos dones eran humillados, eran subestimados, mientras otros se sentían orgullosos por sus dones. Algunos sentían que habían dones que eran de mayor prestigio y otros eran de menor prestigio. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 dice así: para que nadie se pelee, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, dice la Biblia, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque dice la Biblia: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Alguien dice gloria a Dios. El verso 14 de Primera de Corintios, capítulo 12 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque ¿acaso no será del cuerpo porque no es pie o no es mano? Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo. Imagínense en una iglesia, si todos son profetas, si todos son cantantes, si todos son pastores, ¿a quién vamos a pastorear? Y si todos son miembros, entonces ¿quién será el pastor? Si todos profetizan, entonces, hermanos, ¿a quién se le va a profetizar? Por eso Pablo les dice: en el cuerpo todos somos importantes y cada uno tiene una función. Vamos al versículo 27. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta el versículo. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen acaso todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Todos interpretan lenguas? La Biblia dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Ese camino más excelente es narrado en Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas angelicales, si tuviese todo conocimiento y toda ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Dile al que está a la par tuya: si no tienes amor, tú no eres nada.
Y este es el mismo consejo que Pablo le da a los hermanos de Corintios, que también se los da a los hermanos de los romanos en el capítulo 12, versículos 6 al 8, cuando les dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o si el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Lea conmigo, ayúdeme por favor, que me trabo en estas palabras: el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo que Pablo le está expresando a los hermanos de los romanos es que si cada quien opera de acuerdo a sus dones, seremos más eficientes. Si cada uno reconoce el don que Dios le ha dado sin alterar y tratar de ser lo que no somos, seremos excelentes y eficientes. El consejo de Pablo a la iglesia de los romanos es: si cada uno trabaja en el don que le ha sido dado, todos nos sentiremos felices. Definitivamente, amados hermanos, no deberíamos sentirnos mal si alguien canta, enseña, barre, cocina, administra mejor que nosotros. Seguramente a usted le gusta cantar como el que canta, pero seguramente al que canta le gustaría enseñar como usted enseña. Seguramente al que barre le gustaría cocinar como usted cocina, pero al que cocina le gustaría barrer como usted barre. Así es como operan los dones en la iglesia. Y es derivado de ello que toda iglesia debe tener una estructura de servicio, como presentó el pastor hace ratos, y atención a todas las necesidades. Por eso estoy hablando esto. Es bajo esta comprensión que cada vez que se hace un programa, siempre debemos organizarnos de acuerdo a nuestros potenciales. Es bajo este claro entendimiento que la iglesia debe trabajar bajo una estructura de facultades. Y si hay algo que me gusta también de Pablo en el uso de los dones, es cuando afirma en 1 Corintios capítulo 14 verso 40: pero hágase todo decentemente y en orden. Es decir, Pablo dice: yo a nadie le impido que hable en lenguas, a nadie le impido que hable el rubulú, pero todo hágase decentemente y en orden. Ciertamente Pablo está diciendo a los hermanos: no está mal que hablen en lenguas, empero hágase todo decentemente y en orden. Como también este indicativo de recomendación es que todo proyecto que se tenga que realizar, ¿por qué no? Bajo ese entendimiento, hagámoslo todo también decentemente y en orden. Todo programa que se tenga que realizar usando los dones que Dios nos ha dado, hágase todo decentemente y en orden. Toda estructura que se tenga que realizar, realícese bajo esos parámetros de la decencia y el orden. No está mal que usted dance en la iglesia, no está mal que usted hable en lenguas en la iglesia, no está mal que usted adore en su iglesia, no está mal que usted quiera cantar, no está mal que usted quiera predicar, no está mal que usted profetice, no está mal que sienta el poder del Espíritu Santo cuando usted lo quiera sentir, pero hágase todo decentemente y en orden. Dios les bendiga.